Empezamos mirando pues, al presidente de Estados Unidos, empezamos mirando a un Donald Trump que comienza su venganza, que ayer advertía a su antecesor, advertía a Joe Biden sobre estos indultos a familiares, decía que va a ser el Congreso el que decida, pero él empieza ya su venganza. Vemos la limpieza en el Departamento de Estado, vemos también cómo ha retirado todas las políticas de diversidad de Javier. Te quiero preguntar por estos primeros pasos, estas primeras horas de Donald Trump y sobre todo esta venganza que ya empieza a cobrarse. Javier, sí, sí, te preguntaba por esta primero venganza de Donald Trump. No, lo primero que hay que subrayar es que esto de las venganzas no conduce a nada bueno, ¿no? Es decir, en el fondo lo que hace es conducir a una progresiva radicalización, a una mayor radicalización de las conductas sociales y al mismo tiempo a un enfrentamiento ciudadano cada vez más grave, ¿no? Y por otra parte, no hay absolutamente ninguna razón para que este presidente haga lo que nunca ningún otro presidente ha hecho, ¿no? Con independencia de que unos y otros desde el año 45 hayan sido mejores o peores, pero siempre han sido mantenedores de una cierta previsibilidad de comportamientos, en donde no estaba la venganza. Naturalmente estaban los cambios, pero este planteamiento no únicamente práctico, sino además vociferante, ¿no? De considerar que el país estaba en la ruina, que era una catástrofe y que lo que había que hacer es acabar con todo lo que habían hecho los anteriores, me parece realmente lamentable. Me parece lamentable como planteamiento político, me parece lamentable como planteamiento social y me parece enormemente negativo desde el punto de vista de la conducta social, política, ideológica y ciudadana que van a sufrir los Estados Unidos en estos 4 años. De manera que, muy bien, ya sabemos que no le gusta, pero ¿por qué repetir tanto que no le gusta? Es decir, este tipo de planteamientos tan vociferantes y tan negativos son enormemente peligrosos y enormemente contraproducentes para lo que es, al fin y al cabo, la conducción de un país que sigue siendo una democracia, ¿no? A mí me parece un espectáculo lamentable, francamente. Y además, yo creo que un espectáculo que va a dejar precisamente a los Estados Unidos en lo que él dice que ha recibido, que es un país enormemente dividido y enormemente maltratado por las costumbres y por las prácticas de su presidente en este momento, ¿no? Bueno, pues de momento Donald Trump hace caso omiso de estas advertencias, está, como decimos, materializando esta venganza. Si no me equivoco, tenemos ya con nosotros a Luis Rodrigo de Castro. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Encantados de tenerte ya por aquí. Eduardo, si te parece, te voy a formular también esta misma cuestión, ¿no? Esta venganza de Donald Trump, que vemos que empieza a materializar, bueno, pues con jueces, con altos funcionarios, con altos cargos en Estados Unidos, con el Departamento de Estado, con todas las políticas que, nada, en apenas 72 horas ha erradicado de Joe Biden. ¿Qué te parece estos primeros pasos de Donald Trump y, sobre todo, hasta dónde crees que va a llegar en esta lucha contra el Deep State, contra el Estado profundo? Pues como diría un ministro de Napoleón, es algo peor que un crimen, es un error. Y es un error porque, lo acaba de señalar don Javier Rupérez, desde el año 45 la política norteamericana respondía a una política de Estado. Y a una política de Estado que en lo esencial suscribían todos sus actores políticos. Esto de sacar la guadaña y empezar a cortar cabezas, pues no ayuda en absoluto a que el que hoy por hoy es el primer país de la Tierra, no sabemos por cuánto tiempo, dé una imagen al exterior realmente preocupante, inquietante para sus socios, aliados, etcétera, en un momento en donde, como diría Kennedy, es fundamental ganar la batalla de los corazones y las mentes, porque las alternativas a la hegemonía norteamericana cada vez son más poderosas. Esto ya se preveía. Yo recuerdo hace unos días ya se hablaba de quitar de por medio, salvar las cabezas de aquellos que habían investigado el asalto al Congreso en su momento de Donald Trump, ¿no? Es lógico, entra dentro de la lógica de la política que tú te rodees de gente de tu confianza, es lógico. Pero también a veces, como diría el Padrino, es bueno tener
cerca a los amigos, pero también más cerca a los enemigos. Es decir, siempre es bueno no mandarles al último círculo del infierno de Dante, ¿no? Yo creo que eso es un grave error que radicaliza muchísimo la política y que hace menos verosímil el componente democrático de su mensaje. Bueno, pues pendientes del mensaje de Donald Trump, también de los hechos, de todas estas órdenes ejecutivas que ha firmado en apenas unas horas y que básicamente se han cargado todo el legado de Joe Biden, para hablar claro y mal. Luis, te quiero preguntar por esto, por estas primeras políticas de Donald Trump y cómo está cobrándose esta venganza con todos sus enemigos, con Mark Milley, con José Andrés, bueno, este movimiento que tuvo que hacer Biden corriendo para indultar a sus familiares. Lleva mucho tiempo advirtiendo, el propio Donald Trump dice que ha vivido un infierno en estos últimos 4 años y parece que quiere hacer lo mismo para sus adversarios. Bueno, y también responde un poco a lo que es la lógica del poder en Estados Unidos. La figura es presidencial, tiene un amplio poder, en algunos momentos incluso discrecional, con esa capacidad de indultar o con algunas otras facultades que tiene atribuido el presidente. Y lo que está haciendo pues no es ilegal desde el punto de vista jurídico, pero sí que puede serlo desde el punto de vista ético. Puede traer a lo mejor un poco más de conflicto por ese revanchismo y porque precisamente ya es el primer servidor de la nación, como es el presidente, y es precisamente el que, como ha jurado, debe preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Y una de las cuestiones que ha firmado es esa orden ejecutiva sobre las cuestiones de nacionalidad, que pueda conculcar muy especialmente una de las enmiendas, la que dice que todo nacido en territorio estadounidense tiene la nacionalidad estadounidense o tiene derecho a ella, y eso pues será luego la revisión que haya que hacer, pero sí que es verdad que el legado de un presidente dura lo que quiera que dura el presidente siguiente. El legado de Biden, el trabajo que Biden haya podido hacer durante 4 años, ha sido revertido de un plumazo, ¿no? Igual que el legado de Donald Trump en algunas decisiones que pueda tomar podría revertirse de un plumazo a las pocas horas de que tomara posesión quien le sucediera, siempre y cuando no sea alguien de su propio partido, sino del Partido Demócrata, ¿no? Y eso estaba claro, igual que la decisión que tomó Biden en su última semana de sacar a Cuba de ese listado de países terrorista friendly, por así decirlo. Estaba claro que Donald Trump la iba a revertir, y cuando un presidente tiene esa facultad para revertir ciertas decisiones, lo otro, bueno, lo de José Andrés, pues nos puede incluso tocar un poco más la fibra patriótica, igual que lo de cancelar las páginas web y los medios de comunicación de la Casa Blanca en español. Bueno, nos puede tocar un poco más, como digo, la fibra patriótica, pero entran dentro de ese relevo en el poder. Cada presidente elige sus colaboradores, y está claro pues que habrá muchos que sepan o que ya hubieran intuido, obviamente, que estaban en la calle. ¿Cómo Trump puede llegar a retorcer la Constitución, el sistema político, la democracia, en último término, en Estados Unidos? Es donde está la clave del problema, ¿no? No tanto de que use los poderes constitucionales, sino cómo los puede llegar a retorcer precisamente para hacer de ellos un uso personal y para ejercerlos desde un punto de vista que no tiene nada que ver con lo que fueron planteados por los padres fundadores. Y eso no es algo único en Estados Unidos, también lo vemos en Europa, y nosotros lo vemos también en España, cómo desde el poder se pueden retorcer las instituciones, los mecanismos de decisión, los procedimientos, incluso el espíritu democrático y constitucional, para conseguir un objetivo político que es muy efímero, es casi efervescente, ¿no? Un día en el poder o un momento más de gloria pues puede utilizarse o puede valer incluso y legitimarse como argumento válido para poner en peligro todo aquello que en nuestro caso pues nos lleva definiendo desde hace 47 años, que va a ser la Constitución española, pero en el caso de Estados Unidos una tradición bimilenaria que ha subsistido y que ha resistido incluso una guerra civil, ¿no? Eso
hay que ponerlo también en valor y llamar a ese sentimiento cívico. Obviamente el presidente es alguien político, tiene una visión partidista, tampoco esperábamos que fuera de otra manera, pero ante todo tiene que tener esa razón de Estado, ese sentimiento de Estado, porque si, y aquí yo sí que creo que Trump, como hombre de negocios, pues hace o concede mucho valor a lo que es su palabra y la palabra dada, ¿no? Y la que él ha dado, hay que recordarlo, insisto, cuando ha tomado posesión del cargo, tanto la primera vez como la segunda, es eso, preservar, proteger y defender en ese orden y de manera literal la Constitución de los Estados Unidos. Y es eso lo que tiene que procurar siempre desde una luz o bajo una óptica del bien común, que es para lo que se creó esa institución y es para lo que ha sido elegido.